Buenos días, señores. Rojo, buenos días. Bueno, espero que hayan tenido un fin de semana en el cual hayan estado contentos y hayan estado muy bien de salud. Hoy vamos a continuar con nuestro tema de frenos. Tenemos, no recuerdo si ya habíamos visto este tema que es muy cortico, frenos de zapata corta. En todo caso, lo volvemos a repetir si es del caso. Entonces, ¿en qué consiste? En que tenemos un tambor que está, lógico, acoplado a un eje y que está rotando con una velocidad angular omega. Que lógico, con esa velocidad angular está transmitiendo para alguna parte una potencia determinada. Entonces, el freno tiene que ser capaz de frenar en un tiempo determinado ese torque y disminuir o parar ese volante. Entonces aquí tenemos una palanca en la cual se encuentra pegada a ella una zapata que va desde este punto hasta este punto con un ángulo de cubrimiento beta, que para que sea zapata corta, el ángulo beta tiene que ser menor o igual a 60 grados. Entonces, este planteamiento es para zapatas cortas, o sea, que el ángulo de cubrimiento sea menor o igual a 60 grados. Entonces, en esa palanca en la cual tiene unas dimensiones, en un punto ubicado a partir del pivote de la palanca, en un punto ubicado a D4, se aplica una carga externa que hace que esta zapata entre en contacto con el tambor. Esa carga externa la vamos a llamar W y la ubicación con respecto al pivote de la palanca la vamos a llamar D4. Como consecuencia de la acción de la carga externa, el tambor le hace una fuerza perpendicular a la superficie que la llamaremos la fuerza normal. Y esa fuerza pasa por una distancia de 3 con respecto al pivote. Al entrar en contacto, los dos materiales, el material del elemento friccionante y el material del tambor, entre las dos superficies hay un coeficiente de fricción. Y entonces se genera sobre el tambor una fuerza de fricción que se opone al movimiento, que será la que aquí tenemos dibujada como en azul, que la dibujaremos un poquito más gruesa. Esa será la fuerza de rozamiento sobre el tambor. Y por tanto, a su vez, se genera una fuerza igual y opuesta, pero
sobre el elemento friccionante, que será esta roja, que será la fuerza de fricción como consecuencia del rozamiento entre el material de la zapata y el tambor. Esa fuerza de fricción, como ya sabemos, es el coeficiente de fricción por la normal en el punto de análisis. Y esa fuerza de fricción tiene una dirección, la cual pasa una distancia que le llamaremos de 1 con respecto al pivote. Entonces, bajo esas circunstancias, nosotros vamos a considerar lo siguiente. Vamos a hacer momentos alrededor del pivote de las fuerzas que están actuando sobre el brazo y el flotador, que son las que aquí están dibujadas en rojo. Entonces, W por D4 me produce un momento en sentido horario. Menos, porque va en sentido antihorario, N por D3. N por D3 negativo porque genera un momento en sentido contrario a lo que llamamos positivo. Oye, más el momento de la fuerza de rozamiento, que será la fuerza de rozamiento por D1, porque tiene el mismo sentido del momento de la carga. Entonces, tenemos en esta dirección nuestra ecuación de momentos que están planteadas aquí. Ahora bien, observamos, este es el momento de la carga externa. Este es el momento de la fuerza de rozamiento. Y este es el momento de la normal. Y entonces lo llamaremos así. Momento de la carga externa, momento de la fuerza de rozamiento o de fricción, momento de la normal. Si el momento de la fuerza de rozamiento tiene el mismo sentido, o sea, el mismo signo del momento de la fuerza externa, se dice que el freno es autoenergizante. En caso contrario, que ahora veremos cuándo ocurriría eso, es decir, si tienen signos contrarios, entonces el freno sería desenergizante. Y de una vez veamos cuándo será eso. Supongamos que la barra no está recta, sino que sigue aquí, sea esta la forma. Y el pivote ahora está aquí. Entonces, vamos a hallar momentos alrededor de B. El momento alrededor de B sería W, bueno, B está aquí exactamente igual aquí debajo. Lo único que cambia la posición sería W por D4. Positivo. Menos N por D3. Ahora, menos porque va en sentido contrario, fíjense, está dando momento alrededor de B, ahora es para allá, la fuerza de rozamiento por la distancia de 2, y entonces sería con signo contrario. En ese momento, el freno se dice que es desenergizante. Entonces, ojo con ese concepto.
Un freno es autoenergizante cuando el momento generado por las fuerzas de rozamiento ayudan, o sea que tienen el mismo sentido del momento de la fuerza de la carga externa. Y un freno es desenergizante cuando el momento de la fuerza de rozamiento se opone, o sea que tiene signo contrario al momento de la fuerza de la carga externa. Concepto clave, porque siempre lo primero que tenemos que saber en todo freno es si es autoenergizante o desenergizante. Ahora bien, de esta ecuación, nosotros podemos, como aquí está N, podemos hallar la normal. Y la normal en este tipo de freno, en el autoenergizante, es W de 4 sobre D3 menos mu de 1. Pero además, esta fuerza que está actuando sobre el tambor tiene el mismo valor, porque es la misma, simplemente que es igual y opuesta a esta. Y se opone al movimiento del tambor, que es aquí. Entonces, esa fuerza es la que trata de parar el tambor. Y entonces genera un momento contrario al movimiento del tambor. Y ese momento será la fuerza de rozamiento por la distancia al centro, que es el radio del tambor. R mu N. Y ese será el torque resistente que tendrá que ser mayor o igual al torque de diseño. Torque resistente, mu N por R, que tiene que ser mayor o igual al torque de diseño. Y el torque de diseño, ya lo hemos dicho, es el torque nominal multiplicado por un factor de seguridad, o lo que es lo mismo que lo hemos llamado K veces torque nominal más torque de aceleración. Ahora bien, aquí está lo que estamos diciendo. Entonces, generalmente, K, ya hemos dicho de 1 a 2, este N de 1, 2 a 3, normalmente tomamos estos valores. Pero las características de esos valores dependen de las características de las cargas y las características del tamaño de la máquina. Recuerden que el tamaño de la máquina, dijimos que máquinas pequeñas podíamos tomar 1, 2, 1, 3, máquinas medianas 1, 3, 1, 6, y depende del tamaño. Si es ya muy grande, pues este término es 3. Porque este factor tiene en cuenta el concepto de la aceleración. Lógico, a veces en la operación tenemos en cuenta el cálculo de las aceleraciones y entonces ya en ese instante pues ya está en cuenta ese factor. Y este K que es realmente el factor de seguridad, que depende del tipo de la aplicación de la carga. Ahora, veamos lo siguiente. Hemos dicho que esta zapata tiene un ángulo máximo de 60 grados para que se considere como zapata corta que se está aplicando externamente. O podría ser aplicándose internamente.
pero también menor de 60 grados. Entonces, cuando se unen el material con el tambor, por efecto de la carga externa, se genera una fuerza normal. Esa fuerza normal no es más que la resultante de la presión por el área. Entonces, si nosotros tenemos la presión por esta área, obsérvese que esta área, para estas componentes, hay una vertical y una horizontal. Como es simétrico, vertical y horizontal, las horizontales se anulan y solamente quedan las verticales, la suma de las verticales. Ahora bien, como este ángulo es pequeño, menor de 60 grados, hacemos una simplificación. De lo contrario, tendríamos que hacer la integral de la componente desde menos teta medios hasta más teta medios. Pero hacemos una simplificación diciendo que este arco es muy aproximadamente igual al ancho A. Esa es una aproximación. Si eso es cierto, luego el área será A por B por la presión, que es lo que tenemos aquí. Entonces, esa es la normal. Por el otro lado, tenemos nuestra ecuación, que la normal, el torque resistente es esto. Luego de aquí despejo la normal, mu por R, TR sobre mu por R, y la normal TR sobre mu es P por AB. Luego, donde puedo obtener la presión con esta ecuación. Si recordamos que el torque resistente debe ser mayor o igual al torque de diseño y en el límite lo hacemos igual, entonces esta ecuación se transforma así. ¿Queda claro? Con esto obtenemos la presión. Ahora bien, hay un problema que se puede presentar. Es que dependiendo de la disposición de montaje, es posible que este freno se accione por sí solo, es decir, si no hay carga externa. Por sí solo se accione, se frene por sí solo. Entonces, esa es una situación que no nos interesa que ocurra, que el freno se frene por sí solo, porque perdemos el control del freno. El freno debe actuar cuando nosotros demos la orden de que actúe, de que o pulsamos un botón, o movemos una palanca, o accionamos algún dispositivo tal que el freno actúe. O tenemos relés de contactores eléctricos que actúan bajo determinadas condiciones. Entonces, si el freno actúa por sí solo, no nos conviene que eso ocurra. Y entonces, ese hecho de que el freno actúa por sí solo se llama que el freno es autobloqueante. Entonces, tenemos nuestra ecuación que hemos deducido inicialmente y hemos dicho que el freno opera cuando no existe ninguna carga externa, o sea que esta carga es cero.
Y entonces nos queda este término, ya que la normal sabemos cómo se calcula, tenemos que el término D3 y D3, ¿qué es? Bueno, ahora volvemos y miramos. De aquí despejamos D3, es igual a mu por D1. Entonces, cuando esto ocurre, el freno es autobloqueante. O si D3 es menor que ese valor, el freno es autobloqueante. ¿Y qué es D3? Volvamos aquí. Si esta distancia es menor o igual a mu por D1, en ese instante, en el freno que es autoenergizante, se autobloquea. Ahora, ese problema no se presenta en los frenos desenergizantes. ¿Queda claro el concepto de qué es autobloqueante, qué es autoenergizante y qué es desenergizante? ¿Queda claro? Sí, señor. ¿Sí o no? ¿O hay una pregunta sobre el particular? Bueno, entonces vamos a cubrir otro tema, otro tipo de frenos. Freno de tambor de zapata larga, interno y de expansión. ¿En qué consiste? En que tenemos un tambor, luego que tiene un grosor. Ese tambor está girando con una velocidad angular que aquí la voy a dibujar así, en esa dirección, transmitiendo una potencia, o sea, un torque bajo estas circunstancias. Tenemos el centro del tambor, sobre el cual montamos unos ejes X y Y. Y tenemos un sistema de frenos que consiste en este elemento, que es el elemento soporte de una zapata o elemento friccionante, que es este. Ahora bien, este elemento que lleva la zapata está pivotado en un punto O, punto en el cual, por el cual nosotros hacemos pasar el eje X. No importa dónde esté, si ese punto está aquí, por ahí hacemos pasar el eje X. ¿Queda claro? Por el punto donde esté el pivote, hacemos pasar el eje X. Ahora bien, el elemento friccionante actúa, está desde aquí, ojo, no está desde acá, sino desde aquí hasta acá. Y el ángulo barrido aquí por la zapata es mayor de 60 grados. ¿Cuánto? Pues mayor.
Entonces, mayor. Entonces vamos a llamar así. Desde el punto del eje X que pasa por el punto del pivote, al punto donde empieza la zapata, hay un ángulo que nosotros llamamos teta sub 1, que es este. Y desde ese mismo eje hasta el punto donde se acaba la zapata, hay un ángulo que llamaremos teta sub 2. Entonces, teta sub 1 desde donde empieza la zapata y teta sub 2 hasta donde acaba. Pero ahí veo que ambos se miden desde el eje X, ¿no? O sea, no es Desde de el teta eje 2 X, hasta teta 1, ¿no? donde esté. Sí. Teta 2 no se mide desde donde empieza la zapata, sino desde el eje. ¿Entendido? Sí, señor. Ya, claro. Y teta 1 también se mide desde el eje. Ahora bien, el pivote este, o el sitio donde está el pivote, está a una distancia de 7. Se me olvidaba decir que ese tambor tiene un radio R, o un diámetro D, como se quiera llamar. Aquí, un radio R. Y la distancia del punto del pivote al centro lo llamaremos de 7. Ahora bien, en el extremo va a haber una carga externa actuando en algún punto, puede que no sea exactamente en el extremo, en algún punto. Aquí lo dibujo en el extremo, va a haber una carga externa actuando sobre el soporte de la zapata que hace que la empuja, que esta zapata entre en contacto con el tambor. Como lo vimos cuando vimos la gráfica de el freno. Este sería el extremo, vean. La zapata, a los dos, aquí hay un punto de pivote, es este. Por ahí pasamos el eje X, aquí vendrá Y. La zapata empieza aquí, a un ángulo, y termina aquí. Y aquí en este punto hay una fuerza externa que es el tambor. ¿Queda claro ese concepto? ¿Sí o no? Sí, señor, sí queda claro. Bueno, fíjense que este es un hecho real, es este lo que tenemos aquí. Es este. Donde esta es la carga externa, que allá por el émbolo donde están las chupas es esta, W. Esa carga externa la descomponemos en dos direcciones. Una dirección paralela al eje X y otra dirección paralela al eje Y, que son respectivamente perpendiculares, ya que estos son marcos inerciales. Entonces, en un punto tenemos esa fuerza doble. Como consecuencia, bueno, esa fuerza W con respecto al pivote
tiene una distancia de 6, que es la perpendicular a esta dirección con respecto a esta línea, que es paralela. Esta línea es paralela a esta. Entonces, trazamos la perpendicular y será de 6. Luego veremos cómo se trabaja. Ahora, por efecto de W, esta zapata se mueve para entrar en contacto con el tambor. En un punto cualquiera, vamos a realizar el análisis. Supongamos este punto. Ese punto, que está ubicado a un ángulo θ medido desde el mismo eje donde siempre hemos hecho las medidas. Θ, que es mayor que θ1 y menor que θ2. En un punto cualquiera. Veamos qué le hace el tambor a la zapata. Ojo con lo que estoy hablando. El tambor a la zapata. Como esto lo expande, entran en contacto. Entonces, el tambor genera una fuerza normal a la zapata. Esta fuerza, como es normal, sigue la dirección radial. Estamos hablando sobre la zapata. Y a su vez, se genera una fuerza igual y opuesta sobre el tambor, pero aquí solamente tenemos sobre la zapata. Como entre los dos materiales existe un coeficiente de rozamiento y hay movimiento relativo porque el tambor está girando, se generan fuerzas de fricción. Entonces, sobre la zapata, ojo con lo que estoy diciendo, sobre la zapata se genera una fuerza de fricción, esta roja. No dibujo sobre el tambor para la imagen queda muy... Entonces, sobre la zapata es esta línea roja, que es perpendicular a la normal. Sencillamente es eso. Que lógico, la fuerza de fricción es μ por dn, por la normal. Aquí es df, μ por dn. Ahora bien, planteamos nuestras ecuaciones. Ahora, quiero dejar, antes de continuar, dejar la siguiente constancia. Obsérvese que la fuerza de fricción va así sobre la zapata. La de abajo. Sobre la zapata está actuando en esta dirección. Ojo, sobre la zapata tiene la misma dirección de la velocidad angular. Genera así. Del tambor. Pero sobre el tambor, que sería la reacción, se le opone a la velocidad angular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos con el otro tal. El momento de las fuerzas que están actuando sobre la zapata sería el momento de la carga externa, que aquí, alrededor lógico del pivote, el momento de la carga externa sería horario o antihorario.
Señores, Sería antihorario. así, sería así. Mire, el momento de esta fuerza alrededor de este punto estaría tratando de girar así. ¿Y eso cómo sería? Horario. Horario. Más el momento de la fuerza de fricción alrededor de este punto. ¿Cómo sería? El momento de la fuerza de fricción alrededor del pivote. Horario también. Horario. Bueno, como es horario y lo mismo que este tiene el mismo signo, si esto era más, esto es más. Ahora, el momento de la fuerza normal, esta. ¿Será? Antihorario. Antihorario. Entonces, el momento de la fuerza de fricción, de la fuerza externa, más el momento de la fuerza de fricción, menos el momento de la normal, igual a 0. Y entonces, en ese concepto, ¿esta zapata será autoenergizante o desenergizante? ¿Cómo será la zapata? ¿Autoenergizante o desenergizante? Autoenergizante. Autoenergizante. ¿Por qué? Porque ambos van para el mismo sentido. Porque la fuerza de fricción tiene el mismo sentido, el momento de la fuerza de fricción tiene el mismo sentido del momento de la fuerza externa. Eso es lo primero que debemos de saber en una zapata, si es autoenergizante o si es desenergizante. Eso es lo primero que tenemos que hacer antes de entrar a cualquier cálculo. Y entonces vamos a calcular eso, el momento de la carga externa, más el momento de la fricción, menos el momento de la normal. Entonces, bueno, el momento de la carga externa de esta, ¿a qué será igual? El momento de esta carga externa, ¿a qué será igual? A W por D6. Entonces, recuerda que dijimos que teníamos esta distancia. En un problema debemos de alguna manera hallarla para poderlo calcular. D6. W por D6 sería ese momento. Y ahora, aquí está la normal, que necesitamos aquí. Entonces, ¿qué es la normal? ¿Cómo se define la normal? ¿Cómo se define la normal? Señores, en dos sistemas que están en contacto, ¿cómo se define la normal sobre una superficie? ¿Alguien puede decírmelo?
La normal es perpendicular a la superficie. Sí, pero ¿cómo se Normalmente lo calcula el definimos valor? como mu por el peso del objeto, digamos, en que estás en No, contacto. mu, ese es el rozamiento, mu por la normal. Pero yo estoy hablando, ¿cuánto vale la normal? Entre dos superficies que entran en contacto. Después de las 10. ¿Cómo se define la normal? Señores, y eso lo hemos hecho muchas veces. Siempre la normal entre dos superficies que entran en contacto dependen de la presión de contacto por el área de contacto. P por A. Dos superficies. Esta con esta. La presión entre las dos. La normal, o sea, la fuerza que yo le hago aquí es a la presión entre las dos superficies por el área que está en contacto. En este caso sería el área esta. Aquí será la presión por el área. Acá la presión por el área. Siempre será la normal. Si esta fuerza es muy grande, pues se rompe. Porque la presión sobrepasa los valores permisibles. Pero mientras tanto, era la presión por el área. Nunca se le olvide, una normal siempre será la presión por el área. Pues vamos a hallarla, la presión por el área. Ahora bien, ¿el área cuál es? Si aquí tomamos un elemento infinitesimal, sería R de teta por la profundidad. Entonces, será la normal, la presión por R de teta. R de teta es el diferencial de arco, aquí entre dos puntos, R de teta, por la profundidad, que normalmente la profundidad es un valor constante. Bueno, si queremos hacerlo en diferencial sería de z, pero ese de z es constante y aquí para el manejo de los frenos lo llamamos B. Entonces, R de teta por B, donde B es el ancho de la zapata. Aquí lo que ya hemos dicho, el momento externo más el momento de fricción, entonces es autoenergizante. Sigamos acá. Tenemos nuestra ecuación. El momento de la carga externa, ya hemos dicho que es W por D6. Ahora, el momento de la fuerza de fricción será la fuerza de fricción por la distancia que hay aquí al pivote. Esta distancia, que es la perpendicular a esta línea. O sea, esta línea, que es la perpendicular a esta que es tangente, esta línea es radial. O sea, paralela a la dirección radial a esta. ¿Cuánto vale? Sería, si yo trazo aquí una paralela, esta, paralela a esta, la distancia de aquí a aquí sería la misma que hay de aquí a aquí.
¿Y cuánto vale eso? Vale todo esto menos este pedazo. Y todo eso, ¿cuánto es? El radio del tambor, menos este pedazo. ¿Y cuánto vale ese pedazo? Hemos dicho que hemos trazado esta línea roja, que es paralela a esta, y por tanto perpendicular a la dirección radial. Esa línea que pasa por O. Luego eso significa que aquí hay un triángulo rectángulo con ángulo recto en este punto, donde D7, que es la distancia entre el centro y el pivote, que es un dato conocido, y el ángulo, pues es conocido porque lo hemos tomado a un ángulo cualquiera teta, entre teta 1 y teta 2, el ángulo es conocido. Luego, como aquí hay un triángulo rectángulo, este es el cateto adyacente. Entonces, coseno de teta es lado adyacente, este pedazo, sobre hipotenusa. Luego, este pedazo será de 7 coseno teta. Por tanto, de aquí a aquí será R menos este pedazo que es de 7 coseno teta, que es lo que tenemos aquí. Bajo esas circunstancias, el momento de la fuerza de rozamiento será mu de n por R menos D7 coseno teta. Bueno, y eso lo vamos a desarrollar aquí. R menos D7 coseno teta por la fuerza de rozamiento. R de 7 coseno teta, la fuerza de rozamiento es mu por la normal. R de 7 coseno teta por mu por la normal, ya hemos dicho PR de teta de z. Eso para la fuerza de fricción. Ahora, para la fuerza normal, el momento de la normal sería fuerza por distancia, por esta distancia. ¿Y cuánto vale esta distancia? Pues tenemos el triángulo, esto sería seno de teta, lado opuesto, sobre hipotenusa. Entonces, esta distancia será de 7 seno de teta, que es lo que tenemos aquí. Entonces, dn por d7 seno de teta será el momento de la fuerza externa, de la fuerza, perdón, normal, que es lo que tenemos aquí. D7 seno de teta por la normal PR de teta de z. Entonces ya tenemos planteado esto. Entonces podemos ver que aquí no hay ningún problema porque conozco de 6. Pero aquí, en el evento de la normal, de la fuerza de rozamiento, aparece la presión y aquí también la presión. Entonces, para poder solucionar esta ecuación, porque está en forma diferencial, para poder integrar, debemos de saber cómo se comporta P. Es decir, cuál es la función de P realmente. Entonces, los investigadores sobre el comportamiento de la presión encontraron que la presión sigue la siguiente función. P es
P máxima seno de teta sobre seno de teta sub 0. Teta es el punto. Bueno, lo que quiere decir es que por aquí habrá un P máximo. Y entonces estamos evaluando en un punto cualesquiera teta. Entonces la presión en este punto será la P máximo por el seno de teta dividido por seno de teta sub 0, donde teta sub 0 es un valor que es constante para esta distribución y que sigue entonces vamos a determinar cuánto vale teta sub 0. Esta es la función que vamos a reemplazar aquí. Ahora, si teta sub 2 si el ángulo de aquí a aquí es menor que 90 grados, en ese instante particular, teta sub 0 es igual a teta sub 2. Que es lo que decimos aquí. En el evento, y también tenemos que P máximo estará en ese instante cuando teta sea igual a teta sub 2, como teta sub 2 es menor que 90 grados, en ese instante el máximo estará en teta sub 2 y teta sub 0 será teta sub 2. Pero si teta sub 2 es mayor que 90, la presión máxima estará en 90 grados y teta sub 0 será igual a 90 grados. Esas son las condiciones de teta sub 0. ¿Queda claro? ¿Queda claro o no? Sí, señor, todo claro. Bueno, entonces venimos a la primera ecuación, a esta. Teniendo en cuenta que P que entra aquí, porque vamos a solucionar cuánto vale el momento de fricción, así, ya no como diferencial, sino total, cuánto vale para poderlo sumar. Entonces, vamos ahí. Tenemos nuestra ecuación diferencial. Desarrollamos el producto. Mu P R por R2 menos D7 coseno teta mu P R. Tal. Desarrollamos ese producto. Y ahora, en lugar de P, colocamos la función. ¿Para qué? Para poder integrar. Y entonces realizamos la integral del lado izquierdo igual a la integral del lado derecho. Entonces, aquí para ir con calma, vamos a hacer primero esta integral y posteriormente desarrollaremos esta. Entonces, la integral de mu P máximo seno teta sobre seno de teta sub 0 por R2 de teta de z la vamos a desarrollar. Y la tenemos ahí. Entonces, de las integrales sacamos los valores constantes. Mu, P máximo, porque es un valor para ese tipo de material, seno de teta sub 0. El radio es constante porque es un tambor de radio R, R2 salen constantes,
Y me queda seno de teta de z. Y soluciono la integral. Teta lo integro desde teta 1 hasta teta 2. Z desde 0 a b. Entonces, de z, mu p máxima R2b, la integral de 0 es menos coseno de teta 2 por coseno de teta 1. Como es con el signo menos, lo invierto, queda coseno de teta 1 menos coseno de teta 2. Entonces, esta es la solución de la primera parte. Nos queda faltando la solución de esta parte. Y la vamos a hacer. Solucionamos así. Sacamos los valores constantes. De 7, mu, p máximo, seno de teta, r. Aquí, seno de teta, r. ¿Y qué nos quedó? Coseno teta, seno teta de z. Ahora, vamos a solucionar por aparte esto. Coseno teta, seno teta. La ordenamos, seno teta, coseno teta de teta. Si yo llamo u igual a seno teta, la derivada de u sería coseno teta de teta. Y entonces esta ecuación sería u de u, que será u2 sobre 2. Colocándolo de valores, sería como u es seno teta, y es desde teta 1 hasta teta 2, sería seno cuadrado de teta 2 menos seno cuadrado de teta 1 sobre 2. Por tanto, esta solución sería de 7 u p máximo de RB sobre seno de teta sobre 2 por este término. Ahora bien, reemplazando lo que hemos hallado aquí, es la primera integral más la segunda integral. Entonces, la primera integral nos dio este término. Mu p máxima de R2B, seno de teta sub 0, que es este. Recuerden que había un signo menos lo que nos dio en la segunda integral. Lo que nos dio en la segunda integral fue esto. Mu de 7, este 2, que aquí, P máximo RB, seno cuadrado. Y esta será el momento de la fuerza de fricción, con una condición, que P máximo tiene que ser menor o igual a que P admisible. En el evento de que P máximo sea mayor que P admisible, ese freno no funciona. Bueno, pero aquí hemos calculado la fuerza de fricción. O sea, hemos calculado este término. Ya tenemos este, que es este. Me queda el momento de la normal. Es decir, hallar este. Y vamos a hallarlo.
nos traemos la ecuación, será D7, seno de teta, y en lugar de P, escribimos la ecuación de P, R de teta de Z. Vamos a solucionar, solucionamos la integral del lado derecho y la de izquierdo, la integral del lado derecho. Sacamos los valores constantes de 7, P máxima sobre el seno de teta de su 0 por R. Y nos queda seno teta por seno teta de teta sin 0. Seno teta por seno teta, seno cuadrado de teta sub 0. Ahora bien, la solución de esta integral. Esto sería lo siguiente. Yo puedo escribir, sí, ahí me queda, puedo escribir lo siguiente. Puedo decir que seno cuadrado de teta, perdón, puedo decir seno por seno cuadrado, seno no sé, dejémoslo así. Seno, perdón. Seno cuadrado de teta para explicar de dónde sale ese término de teta. De las funciones trigonométricas sería seno cuadrado de teta es 1 menos coseno cuadrado de teta. Coseno cuadrado de teta. Pero bueno, este 1 ya. Ahora bien, este coseno cuadrado de teta, vamos a escribirlo aquí, aparte. Tenemos que coseno, tenemos una función, coseno de 2 teta, tenemos coseno de 2 teta, coseno de 2 teta es igual a seno cuadrado de teta menos coseno cuadrado de teta.
perdón. Seno cuadrado de teta menos coseno cuadrado de teta. Pero seno cuadrado es 1 menos coseno teta. Y ya lo tenemos ahí. Entonces esto sería igual menos eso. Y esto sería igual a 1 menos perdón, a 1 menos 2 veces seno cuadrado perdón, luego coseno de 2 teta un momentico, que no me sale aquí. Luego tengo que de aquí coseno cuadrado de teta de aquí puedo obtener lo siguiente. Control C. Control B es igual a 1 menos no, perdón. Es igual a 1 menos
coseno de 2 teta. Y aquí, este 2 que está aquí, pasa acá. ¿Qué hace? Si reemplazamos aquí, esta ecuación es al contrario. Coseno cuadrado de teta. Menos 1 más menos 1 aquí tengo una confusión. Coseno de 2 teta es coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Pero seno cuadrado de teta es 1 más coseno 2 coseno cuadrado de teta. Entonces sería coseno de 2 teta pasa para allá. Uno más coseno de 2 teta. Aquí donde está mal el reemplazo. Entonces, coseno cuadrado de teta es igual.
coseno cuadrado de seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. De donde puedo decir que coseno cuadrado de teta control C. Así. Y coseno de teta es esto. Sería 1/2 coseno de teta. Si reemplazamos eso aquí, uno, coseno de teta. No, no es esa. Ahora estoy aquí más confundido. Seno cuadrado 1 menos coseno cuadrado, coseno cuadrado menos seno cuadrado de teta. Pero coseno cuadrado de teta
sería igual a coseno de 2 teta más seno de 2 teta. Más seno cuadrado de teta. Pero seno cuadrado es esto. Que será igual entonces me lleva aquí a que dos seno cuadrado de teta es igual a 1 es igual a 1 menos coseno de 2 teta. Luego, seno cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Es igual a 1 medio menos sobre 2. Entonces, en lugar de seno cuadrado de teta, que es esto, bueno, tenemos todo este término que es esto, sería la integral. Entonces vamos a escribirlo
Pero vamos aquí. El problema es que entonces sería la integral de un medio en de teta. Sería teta 2 menos teta 1 sobre 2. Menos la integral de coseno de 2 teta. La integral de coseno de 2 teta es seno de 2 teta 2 menos seno de 2 teta 1. Y aquí sobre 2, entonces este 2 con el otro 2 queda un cuarto. Esa es la solución. Esto que está aquí es la solución de esta integral. ¿Sí? Y entonces, al reemplazar, tenemos R de 7, P máximo B, seno de teta sub 0, teta 2 menos teta 1. Aquí lo pasamos porque lo pasamos a radianes, debe estar en radianes, menos un cuarto de seno de teta 2 sobre teta 1, que podemos sacar factor común si aquí multiplicamos por 2 arriba y dividimos por 3, porque queda un 4 y este 4 sale aquí. 2 teta 2 menos teta 1 por pi sobre 180. Menos por menos da más. Ordenamos. 2 teta 1 menos seno de 2 teta 2. Y esta será la ecuación del momento de la normal. Esa es la ecuación. Aquí me demoré, pues, quería explicarles, porque había escrito el resultado, quería explicarles de dónde sale esto es de estos reemplazos. Entonces, tengo cómo calcular la normal, el momento de la normal. Tengo cómo calcular el momento de la fuerza de fricción y tengo cómo calcular el momento de la carga externa. Entonces, en esta ecuación tengo el momento de la carga externa, el momento de la fricción y el momento de la normal. Entonces, sencillamente, para que eso no quede muy grande, lo escribimos así, donde MN es esto, MF es esto, y MN es esto. Entonces, hacemos por separado cada uno de esos términos. Depende de lo que desconozcamos, quedan como incógnita, y aquí el otro. En resumen, tenemos esto. Estas son las ecuaciones que vamos a utilizar. El momento de la carga externa, el momento de la fuerza de fricción y el momento de la normal. Y se suman. Ahora bien, nosotros debemos de calcular aquí también muchas veces las reacciones. Vamos a tener Rx, ojo, en la dirección del eje X. Si está aquí, sería Rx para acá y Ry hacia allá. Depende del ángulo. Recuerden que pasamos un marco de referencia por el pivote. Ojo que eso es importante, le insisto. Y Rx será en la dirección X y Ry en la dirección de Y, donde está en el pivote.
Pero recuerden que para poder utilizar esta ecuación, primero yo debo saber si aquí es con más o con menos. Si la zapata es autoenergizante, aquí habrá un más. Pero si la zapata es desenergizante, aquí habrá un menos. Entonces, yo lo primero que tengo que saber es si la zapata es autoenergizante o la zapata es desenergizante, para que colocar el signo y luego sí poder reemplazar con el signo respectivo. ¿Queda claro? Sí, señor. Ojo, lo primero que yo tengo que saber en un cálculo es si la zapata es autoenergizante o la zapata es desenergizante. Si la zapata es autoenergizante, se escribe así, con más. Si es desenergizante, la escribimos con menos. Bueno, aquí sería con un menos. Para que no quede duda de esto, vamos a escribirlo así. Para que no quede duda de qué es lo que quiero decir. Entonces vamos a el momento de la fuerza externa ahora le implementamos y aquí vamos a escribir más o menos el momento de la fuerza de fricción, okay, así, menos el momento de la fuerza normal igual a 0. Y vamos a eliminar esto. Suprimir. Y esta la escribimos más grandecito. Para que sea para que quede claro. Más o menos. Más si es autoenergizante y menos si es desenergizante. ¿Queda claro? Sí, profe. Para que quede clara esa ecuación. Con el signo más, cuando es autoenergizante. Cuando el signo menos, cuando es desenergizante. ¿Sí? Entonces, por eso, para saber si es más o menos, yo tengo que saber si es autoenergizante o si es desenergizante primero.
Y una vez tenga eso, pues meto los datos de la ecuación, lo que me dé ahí. Como les decía, debo de calcular la reacción en el pivote. Pues aquí sencillamente, ¿qué es lo que se hace? Fuerza en X, fuerza en Y, en el pivote. Y entonces, hago sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Como esta W puede tener cualquier dirección, yo la descompongo en una W en la dirección X y en una W en la dirección Y. De la misma manera, la normal la descompongo en una normal en Y, que viene bajando, y en una normal en X. La fuerza de rozamiento la descompongo, esta fuerza de rozamiento la descompongo en una normal en Y y en una normal en X. Ahora bien, si esto es teta, esto es teta. Entonces, este lado será dn seno teta, ya que dn lo conozco, la normal la conozco, dn es p r de teta de z, y este será dn coseno teta. Lo mismo aquí, esta línea vertical es perpendicular a la horizontal y esta línea es perpendicular, luego el ángulo teta es aquí. Será la fuerza de rozamiento seno teta y esta será la fuerza de rozamiento coseno teta. Sumo las fuerzas en X y sumo las fuerzas en Y para hallar Rx. Y al sumar, obtengo, pues sumo las componentes, obtengo Rx y Ry. Ojo, Rx en la dirección en que va el marco en X. Eso no quiere decir que siempre sea horizontal y vertical. Y Ry en la dirección en que va el marco Y. ¿Entendido? Es aplicar estas ecuaciones. Con lo cual obtengo. Ahora, recuerde, esta ecuación es cuando es autoenergizante. Y segundo, si es desenergizante, la ecuación que se aplica es esta. Porque cambia, al ser desenergizante, veamos qué es lo que cambia. Si la zapata fuera desenergizante, la fuerza de fricción ¿qué quiere decir eso que dice ahí? Si este tambor está girando así, en sentido horario, es lo que está diciendo allá, si este está girando en sentido horario, la fuerza de fricción va en esta dirección. La fuerza en el tambor no, perdón, en la zapata va en esta dirección. Pero en el evento de que este tambor gire en sentido contrario, la fuerza de fricción irá al contrario, de para allá. Entonces, este cambia de dirección. ¿Entendido?
Mejor dicho, entonces, al cambiar la dirección, esta zapata que, ojo, observe lo siguiente, si cambia, si esto gira en sentido contrario, el tambor gira en sentido contrario, esta fuerza de rozamiento cambia de dirección. En lugar de venir de para acá, ahora va de para allá. Si cambia de dirección, el momento de la fuerza de rozamiento se opone al momento de la fuerza externa. El momento de la fuerza externa va hacia allá, sentido horario. El momento de la fuerza de rozamiento va en sentido contrario, va de para allá, será antihorario, y por tanto, las reacciones son diferentes. Y si hacemos esa operación de las reacciones, es por eso que aquí se explica. Si es autoenergizante, para el ejemplo que vamos, rotación horaria. Si es desenergizante, rotación antihoraria, y las ecuaciones serán estas. ¿Entendido? ¿Sí o no? Señor. Sí, señor. Entonces, de esta manera, obtenemos las reacciones. Ojo, las reacciones dependen si es autoenergizante o desenergizante. Esta es para desenergizante y esta es para autoenergizante. Recuerden que lo primero que tenemos que saber es si el freno, perdón, si la zapata es autoenergizante o es desenergizante. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, aquí traigo un ejemplo, la solución de un problema. Pero yo creo que no alcanzamos a hacer nada y nos quedamos ahí. Preguntas sobre lo que hemos visto, porque ya el tiempo se nos agota. Bueno, una vez que veamos todos los contenidos, yo este material se lo acerco. Este material está en cualquier texto. Eso no hay nada más que decir. Yo se lo hago llegar para que ustedes lo analicen junto con problemas que he solucionado aquí. Por lo demás, señores, que tengan un buen día, que les vaya bien. Cuídense, que la salud lo es todo. Si tenemos salud, así no tengamos plata, pero se puede conseguir. Pero lo primero que debemos de proteger es nuestra salud y la de nuestros familiares. Por lo demás, muy buen día, señores. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego.